Muy buenos días, bienvenidos. Hoy vengo a presentarles el tema de IA para la prevención del hielo marino. Soy Juan Andrés Mora Pineda, perteneciente al curso de Inteligencia Artificial aplicada al territorio. Entonces, hoy exploraremos cómo la inteligencia artificial se utiliza para predecir las variaciones en el hielo marino del Ártico. Tenemos una tabla de contenido que empezamos con un contexto problemático, objetivos del proyecto, método empleado, técnicas empleadas, herramientas empleadas y conclusiones. Empecemos con el contexto problemático. El Ártico está en rápida transformación debido al cambio climático. Estas últimas décadas se ha observado un notable retroceso en la extensión y espesor del hielo marino, afectando al sistema climático global. La reducción del hielo marino no solo impacta el clima, sino también a las comunidades, rutas de transporte y ecosistemas en la región ártica. El espesor y la extensión del hielo marino se ha reducido en los años, permitiendo una mayor energía solar en la superficie, y los océanos aumentan, lo que acelera el calentamiento global. El problema principal es, a pesar de los esfuerzos, las predicciones de estas variaciones siguen siendo un desafío debido a la complejidad y a la alta variabilidad temporal y espacial del hielo marino. Los modelos físicos tradicionales resultan insuficientes para predicciones a largo plazo, lo que abre un espacio para los modelos de IA. Entonces, tenemos como unos objetos del proyecto que se plantean. Entonces, uno de estos sería como desarrollar los modelos de AI para predecir la extensión del hielo marino en distintas estaciones. También sería como comparar la eficiencia de estos modelos con modelos estadísticos y físicos anteriores. Ofrecer predicciones precisas que puedan ayudar a los tomadores de decisiones a mitigar y adaptarse a los cambios en el Ártico. Entonces, con esto podemos englobar un objetivo principal, el cual es mejorar las capacidades de predicción del hielo marino mediante técnicas avanzadas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Estas predicciones buscan ser más precisas que los métodos físicos convencionales y proporcionar información útil para la toma de decisiones en tiempo real. Entonces, pues ya podemos entrar en los métodos empleados, que pues siguen una serie de secuencias. El primero sería el procesamiento de datos. La primera etapa consiste en recolectar y limpiar los datos, que incluyen tanto la extensión mensual del hielo marino como variables meteorológicas. Estos datos provienen de fuentes confiables como lo es el NSI-DC y el conjunto de datos de reanálisis de ERA5. Para preparar los datos se aplica técnicas de normalización y escalado, ajustando un formato que permita optimizar el rendimiento de los modelos de IA. Además, se implementan retrasos o desfases en series de tiempo para que el modelo pueda aprender patrones pasados y hacer predicciones futuras. Se emplean series de tiempo de datos del hielo marino junto con variables meteorológicas para entrenar los modelos de IA que capturan patrones en las variables del hielo. El estudio utiliza técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, especialmente modelos como regresión lineal multivariante y redes neuronales LSTM. El proyecto se implementaron y compararon varios tipos de modelos. Los primeros fueron los modelos de regresión lineal multivariante, que permiten encontrar relaciones lineales entre la extensión del hielo y las variables meteorológicas. A pesar de su simplicidad, estos modelos ofrecen una base sólida para comparar la efectividad de métodos más avanzados. Luego se probaron los métodos de redes neuronales LSTM. Estas redes neuronales son ideales para datos de series temporales, ya que pueden retener información de eventos pasados a través de una estructura de memoria interna. La LSTM captura patrones a largo plazo en los datos, lo cual es crucial para predecir la extensión del hielo en diferentes estaciones del año. Finalmente se desarrolló un modelo conjunto que combina la salida de regresión lineal MLR con las predicciones de la red LSTM. Esta combinación ayuda a reducir errores y mejorar la precisión de las predicciones en tiempos de pronóstico a más largos. Al combinar ambos modelos se logra aprovechar la simplicidad de la regresión lineal para datos a corto plazo y la capacidad de aprendizaje profundo de las LTCM para capturar patrones complejos a largo plazo. Entonces, estos métodos empleados requieren unas técnicas. Estas técnicas, por ejemplo, tenemos para el análisis de series temporales, se observa la estacionalidad y la variabilidad en la extensión del hielo marino, más 9 variables meteorológicas. Estos datos se han ido dirigidos a la IA por su correlación espaciotemporal, que nos lleva a corto y largo plazo.
Luego tenemos aprendizaje automático y profundo que utiliza regresión lineal y redes LSTMS para modelar los cambios en el tiempo del hielo marino. Entonces, hablemos de la regresión lineal multivariante. Es una técnica estadística que se utiliza como punto de partida para modelar relación entre la extensión del hielo marino, que es nuestra variable dependiente, y diversas variables meteorológicas, que son las independientes, como la temperatura en el aire, la humedad y la presión atmosférica. Este modelo ayuda a capturar relaciones lineales simples y proporcionar una base para comparar con técnicas de IA más complejas. La MLR es fácil de interpretar y puede ajustar rápidamente, lo que hace útil para validar que los datos de entrada tienen algún nivel de evaluación con las variables de salida. Las redes neuronales LSTM son una técnica avanzada de aprendizaje profundo, especializada en el manejo de datos secuenciales con series temporales. Estas redes son una variante de las redes neuronales recurrentes y son particularmente efectivas para mantener información a largo plazo, lo cual es crucial en el análisis de series temporales. En este proyecto, las LSTM se entrenan para predecir extensión futura del hielo marino en función de datos históricos y variables climáticas. Gracias a su estructura de celda de memoria, las LSTM son capaces de aprender patrones de largo plazo en la serie de tiempo, lo cual es fundamental para capturar las fluctuaciones estacionales y de tendencia a largo plazo del hielo marino. Luego, lo que tenemos es una combinación de los modelos MLR y LSTM para mejorar la precisión de las predicciones a plazos mayores. Se combinan los resultados para mejorar el rendimiento. En este caso, primero se entrena el MLR con los datos y se combina luego estas predicciones con los datos originales para hacer los datos de entrada para el modelo LSTM. Entonces, pues ya pasamos a lo que son las herramientas empleadas. En este caso tenemos las bibliotecas que se usaron en Python. En este caso tenemos skitlearn para la regresión lineal, en que se usa TensorFlow y Keras para la implementación de redes LSTM. En cuestión de datos, los datos del hielo marino provienen de el NSIDC y los datos meteorológicos de ERA5. El procesamiento de los datos es un uso de las técnicas de normalización y escalado para preparar los datos para los modelos, pasando de datos 2D a 3D. Ya como una conclusión, se encontró que estas predicciones en plazos de 1 a 3 meses funcionan mejor en MLR y a más plazos mejora con LSTM. Estos resultados son prometedores de la IA. Los modelos de aprendizaje profundo y conjunto mostraron una mejora en las predicciones en comparación con métodos estadísticos y físicos tradicionales. Esto igualmente presenta unos desafíos, los cuales aún afrontan dificultades para predecir el mínimo y el máximo del hielo en ciertas estaciones debido a la complejidad de patrones estacionales y la barrera de predicción de primavera. Entonces podremos decir que en una conclusión final y como una especie de reflexión, este proyecto muestra el potencial de la IA para resolver problemas complejos en ciencia climática y destaca la importancia de la investigación para comprender mejor los cambios ambientales en el Ártico.